los 10 segundos que llevas viendo este video. En algún lugar de Dubái, un chico de 25 años con sudadera acaba de lavar $1 millón de manera absolutamente legal, comprando una propiedad de lujo con ese dinero. Para ganar ese tipo de dinero, los jefes criminales de los años 90 tenían que pasar años librando guerras sangrientas, dividiendo mercados y arriesgando la vida. Hoy en día solo se necesita un clic del ratón para lograrlo. Miren estas imágenes. Durante décadas, nos alimentaron con la imagen de un Bor V. Sakone implacable, un hombre con tatuajes que ha pasado por los campos, vive según estrictos códigos y decide el destino de la corporación sentado en una mesa en una sala llena de humo. Todos conocían su nombre, pero lo decían en susurros. Y ahora miren aquí, este hombre nunca ha estado en prisión. No sabe lo que es una carta de los ladrones o un mensaje para la zona. Si se lo encuentran en el elevador, pensarán que es un especialista en TI común, un diseñador o un criptoinversionista. Pero la verdad es que él es quien hoy controla flujos financieros que superan los presupuestos de países pequeños. Olviden todo lo que les han contado sobre la mafia. Las reglas del juego han cambiado para siempre. La violencia ya no genera grandes ganancias. Ahora, el único que trae mucho dinero es el gas. En esta 35 minutos vamos a revelar el trasfondo de la nueva economía clandestina. Vamos a analizar paso a paso a dónde realmente desaparecieron los clásicos ladrones de la ley. Cómo los geeks treintañeros tomaron el control de los imperios criminales. Cómo funcionan las lavanderías digitales en las torres de Moscú City. Y lo más importante, les mostraremos por qué la vieja y cruel mafia hoy se ha convertido en simples sirvientes y personal de seguridad para los nuevos jefes de TI. Presten mucha atención. Esto no son cuentos del pasado. Esta es la realidad en la que ya vivimos. Y en esta realidad no sobrevive el más fuerte, sino el más invisible. Para entender quién gobierna el mundo hoy, necesitamos averiguar por qué cayeron los titanes del pasado. ¿Cómo fue posible que personas que mantenían ciudades enteras bajo terror de repente se volvieran impotentes? Durante décadas, la ideología del AMPA se sostuvo sobre dos pilares: una estricta jerarquía y el control total del mundo físico. Mercados, puertos marítimos, fábricas, extorsión a comerciantes. Todo eso se podía tocar con las manos. El Bor V. Sakone era el juez supremo de este ecosistema. Su poder se basaba en el miedo y la presencia física, pero el sistema empezó a resquebrajarse cuando el Estado decidió actualizar su propio arsenal. Y el primer golpe, el más fatal, no lo dio las fuerzas especiales, sino los abogados. Artículo 210.1 del Código Penal de la Federación Rusa. Ocupación de la posición más alta en la jerarquía criminal. Piensen en la genialidad y crueldad de esta formulación. Antes, el estatus de ladrón era un escudo absoluto. Para encarcelar a un cabecilla, la investigación tenía que demostrar que él personalmente dio la orden de asesinato o extorsión. Y como se sabe, los jefes no dan órdenes por escrito. Pero con la aparición de este artículo, las reglas cambiaron radicalmente. Ahora ese mismo estatus se convirtió en un boleto de solo ida. El gobierno ya no tenía que buscar la pistola ni probar el hecho de la extorsión. Basta con el simple hecho de la coronación. ¿Te llamaste a ti mismo ladrón? ¿Reconociste tu estatus ante la cámara? Excelente. De 8 a 15 años en una colonia penal de régimen estricto. Solo por el título. Eso rompió el pilar principal de la ley de los ladrones. La obligación de confirmar públicamente tu estatus. Durante décadas, un ladrón no tenía derecho a renunciar a su nombre. Ahora, en los interrogatorios, empezamos a ver cómo los antiguos capos temidos esconden sus rostros, balbucean y dicen: no entiendo de qué me habla. Empezaron a abandonar el país en masa. Turquía, Chipre y los Emiratos se convirtieron en nuevos refugios. Pero al huir del país, perdieron lo principal: el control físico de las calles. Y entonces vino el segundo golpe. Un golpe del que el viejo crimen ya no se recuperó. Vigilancia digital total. Imagínate una banda criminal clásica hoy en día. Necesitan hacer una reunión, discutir la redistribución del negocio. Como de costumbre, se juntan en un restaurante caro. Pero estamos en el año 2026. ¿Qué está pasando realmente? Sus camionetas negras ya fueron registradas por las cámaras del sistema de monitoreo, incluso antes de entrar a la ciudad. Sus rostros fueron analizados por la inteligencia artificial de la ciudad segura al entrar al establecimiento. El algoritmo ya sabe quién saludó a quién. La facturación de sus teléfonos inteligentes mostró que están en la misma celda, en el mismo lugar. Y los algoritmos bancarios entrenados por redes neuronales bloquearán cualquier transferencia grande de fondos de las empresas
bajo su control en cuestión de segundos con la etiqueta de operación sospechosa según el artículo 115 de la ley federal. El mundo físico se ha vuelto absolutamente y aterradoramente transparente. La violencia y los misiles ya no son económicamente rentables. Ganar 1 millón de rublos extorsionando a un comerciante hoy en día significa dejar decenas de huellas digitales y terminar garantizado en prisión por 10 años. Los gastos en abogados y sobornos superarán las ganancias del chantaje. El crimen entendió una verdad simple: quien controla la calle termina en la cárcel. Sobrevivirá solo quien se vaya a la sombra digital. La calle ha muerto. Bienvenido al Darknet. Mientras las viejas autoridades se repartían los restos de los mercados y se escondían de la policía, en una realidad paralela crecía un imperio de una magnitud que ni siquiera imaginaban. El segmento oscuro de Internet. Aquí no necesitas tatuajes de estrellas. Aquí nadie pregunta por qué artículo estuviste en la cárcel ni quién te coronó. Aquí solo importa tu reputación en el foro, tu depósito en la plataforma y tu clave de cifrado PGP. Conozcan a los nuevos jefes. Ellos crearon un sistema que supera en eficiencia y logística a cualquier marketplace legal. Muchos recuerdan cómo en 2022 los servidores del mercado ruso de la Darknet más grande del mundo, Ghidra, fueron incautados en Alemania. El volumen de negocios de esta plataforma, según las estimaciones más conservadoras, era de alrededor de $1.500 millones al año. ¿Creen que la eliminación de los servidores detuvo el mercado? Ingenuo. Esto solo provocó la guerra criminal más brutal de los nuevos tiempos. Solo que no se libró con fusiles Kalashnikov. Se libró mediante potentes ataques DDoS, hackeos, desanonimización y filtraciones de bases de datos. En el lugar de un gigante derrotado, aparecieron de inmediato decenas de nuevas plataformas. Kraken, Blacksprut, Mega. ¿Cómo está organizada la jerarquía de estos nuevos cárteles digitales? Olvídate de los capataces y vigilantes. Hoy en día, es una pirámide de una corporación de TI. En la cima están los administradores. Son los arquitectos del sistema. Ellos pueden vivir en villas privadas en Bali o en penthouses en Europa, invertir legalmente en startups de TI y, en general, nunca cruzarse con el crimen callejero. No se ensucian las manos con drogas ni con narcóticos. Simplemente proporcionan una plataforma segura y cobran una comisión del 2 al 5% de cada transacción ilegal. Este modelo se llama CaaS, Crime as a Service, crimen como servicio. Pero el narcotráfico es solo el sótano sucio de la Darknet. Las verdaderas élites del nuevo mundo, la élite de la economía sumergida de 2026, son los sindicatos de virus extorsionadores, los llamados grupos de ransomware. Recuerden los nombres que aparecían en las noticias: Ravel, Lockbit, Conti. No son adolescentes llenos de acné en garajes, son grupos criminales organizados de hackers, cuyo nivel de organización es comparable al de las corporaciones transnacionales. Tienen sus propios departamentos de recursos humanos que reclutan a programadores talentosos a través de canales legales de Telegram con ofertas de trabajo. Tienen departamentos de pruebas, servicios de soporte y negociadores profesionales que negocian con los altos directivos de las empresas atacadas. ¿Cómo funciona esto? El sindicato se infiltra en las redes internas de una corporación petrolera occidental, un banco internacional o el Ministerio de Salud. Descargan silenciosamente todos los datos secretos y luego presionan un solo botón. Por la mañana, miles de empleados de la corporación ven el mismo mensaje en sus monitores. Sus datos están encriptados. Hemos descargado toda su contabilidad. Si no transfieren $50 millones en bitcoins a esta cartera en 24 horas, destruiremos su red y filtraremos los datos al dominio público. Y las corporaciones pagan, porque el tiempo de inactividad de sus sistemas sale más caro. Un solo hackeo exitoso puede darle al cibersindicato $50 millones en un día, absolutamente de forma anónima, sin disparar una sola bala. Ninguna organización criminal del pasado podía soñar con ese margen de ganancia y con tan pocos riesgos físicos. El crimen tradicional, comparado con estos genios de TI, parece una pandilla de matones, quitándoles el dinero del bolsillo a los escolares. Pero los nuevos jefes tienen un problema fundamental. No puedes comerte la pantalla del monitor. No puedes convertir en un yate los números de una billetera fría de criptomonedas sin consecuencias. Y aquí es donde empieza lo más difícil. Imagínate, eres un hacker. Acabas de obtener $20 millones en criptomonedas de una empresa estadounidense hackeada. ¿Cómo puedes comprar con ese dinero un auto deportivo de lujo o un penthouse sin llamar la atención de Hacienda, el FSB o Interpol? ¿Necesitas convertir la cripto sucia en dinero fiat legal
ya sea en efectivo o en transferencias bancarias. Es precisamente aquí donde el mundo digital se ve obligado a enfrentarse al mundo físico. Es precisamente aquí donde se construye el Obfschacht 2.0, cómo se legalizan miles de millones en 2026. Este proceso es un arte de aislamiento. El primer paso es confundir las pistas. Los bitcoins sucios se envían a los llamados mezcladores y pasan por cadenas de intercambios a monedas anónimas como Monero. Su transacción de 1000 bitcoins se divide en cientos de miles de microtransferencias, se mezcla con el dinero de los criptoinversionistas comunes, pasa por decenas de casas de cambio y se vuelve a reunir en billeteras limpias. Matemáticamente demostrar que ese dinero limpio está relacionado con ese mismo hackeo se vuelve prácticamente imposible. El segundo paso es convertirlo en efectivo. Y el centro de tales operaciones en Europa del Este tradicionalmente han sido las torres de cristal de Moscow City. Detrás de las fachadas bonitas se esconde la mayor infraestructura financiera en la sombra. No son bancos con letreros, son los llamados corredores OTC. En las amplias oficinas en los pisos 50, a las que es imposible entrar desde la calle sin un garante, diariamente se manejan decenas de millones de dólares en efectivo. ¿Qué pasa cuando la mula financiera ve que de repente le llegan 5 millones de rublos a su tarjeta? Piensa, este es dinero de estafadores. Ellos no irán a la policía. Él llama al banco, bloquea el acceso de sus manejadores, va a la sucursal con su pasaporte y retira todo el efectivo. O el mensajero con una mochila llena de dólares en efectivo decide desaparecer. Los nuevos jefes digitales no saben golpear a la gente. Ellos están sentados frente a los monitores. Necesitaban fuerza física para proteger su capital. Necesitaban un sistema punitivo. Y la Darknet dio origen a un fenómeno que hiela la sangre. Los Sportiki. En chats cerrados de Telegram aparecieron verdaderos mercados de mercenarios. El cliente publica la foto del drop que se portó mal, su dirección y el precio. Por una modesta suma en criptomonedas, desde 500 hasta 2000 dólares, los ejecutores físicos aceptan el encargo. Son jóvenes crueles, no se andan con largas conversaciones y no siguen ningún código criminal. Ellos van a la dirección, esperan a la víctima en la entrada, la golpean brutalmente, le rompen los huesos y prenden fuego a las puertas de los departamentos. Y la condición principal del contrato es que todo esto debe ser grabado con la cámara de un teléfono móvil para rendir cuentas al cliente en la Darknet. La crueldad de los deportistas asusta incluso a los agentes más experimentados, pero ellos son solo la infantería, simples ejecutores. ¿Qué pasó con las bandas criminales serias? Con esas mismas personas que antes controlaban las ciudades. Ocurrió una simbiosis criminal histórica y única para traer sacos con decenas de millones de dólares desde Moscú City o para proteger gigantescas granjas de minería ilegal en Siberia. Los deportistas no son suficientes para las tomas de traders. Se necesita una fuerza institucional seria, una organización capaz de responder con armas y que tenga conexiones de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. Las autoridades del pasado, al perder sus mercados clásicos, encontraron su propio nicho. Se convirtieron en un servicio de seguridad bien pagado, en escoltas de élite para hackers y narcotraficantes. Ya no dictan las reglas del juego, ya no son los reyes. Ahora ofrecen servicios pagados a quienes hoy tienen el dinero real. Los viejos lobos se pusieron collares y ahora están atados a los genios de TI de 30 años. Es la rendición total del viejo mundo. ¿Y a dónde van todos esos miles de millones de capitales lavados y perfectamente limpios? La nueva realidad exige una nueva sede global. Lugares donde los jefes digitales pueden disfrutar de su dinero con total seguridad. En 2026, la capital indiscutible del mundo clandestino se convirtieron en los Emiratos Árabes Unidos, Dubái. ¿Por qué precisamente ahí? La geopolítica del lavado de dinero resultó perfecta. Primero, la política de extradición. Históricamente, los Emiratos responden de manera muy renuente a las solicitudes de extradición. Si no cometen delitos dentro del propio país y aportan generosamente a la economía local. En segundo lugar, Dubái es un paraíso para los millonarios de las criptomonedas. En Kiev, las agencias de bienes raíces de lujo crearon un ecosistema único. Puedes comprar legalmente una villa en Palm Jumeirah por 20 millones de dólares pagando con monedas estables como USDT o con bitcoins. El procedimiento KYC aquí a menudo hace la vista gorda sobre el origen de tu criptomoneda. Ayer, por ejemplo, era un rescate de una corporación estadounidense cuyos sistemas fueron cifrados por un ransomware. Y hoy es concreto y vidrio legítimos en la ciudad más segura del mundo. Es precisamente ahí, en clubes VIP privados, restaurantes caros y megayates, donde hoy se está formando una nueva élite transnacional.
ex jefes criminales de la CEI, creadores de mercados negros, oligarcas sancionados y tríadas criptochinas. Todos ellos se sientan en las mismas mesas. No necesitan tatuajes ni códigos criminales. Su religión es el blockchain, el anonimato y la ganancia. La era de los ladrones en ley ha terminado. Y terminó no porque fueran derrotados. No fue la valiente policía quien los venció. Fue la evolución la que los derrotó. Simplemente resultaron ser incompatibles con el nuevo sistema operativo de nuestro mundo. El romanticismo callejero murió bajo el peso de las redes neuronales, la videovigilancia total y el cumplimiento financiero global. Ya no hay Robin Hoods con código de honor. Solo queda un cálculo matemático frío y despiadado, administradores sin rostro y billones de dólares digitales circulando en una sombra infinita. El que no alcanzó a reescribir su código se quedó para siempre en el pasado. Tengo una pregunta principal para ustedes, y les pido a cada uno de ustedes que respondan en los comentarios ahora mismo mientras pasan los créditos. ¿Quién creen que hoy en día es más difícil de detener para los servicios de inteligencia? ¿A una brutal banda armada de los años 90 o a un hacker millonario de 25 años al que nadie ha visto nunca en persona? Escriban, yo leo todo. Si esta investigación les abrió los ojos a la realidad, a la verdadera situación, denle like a este video y suscríbanse a Crime Time Rue. Mientras otros les cuentan historias de hace 30 años, nosotros revelamos el sistema que está funcionando ahora mismo. Estuvo con ustedes Crime Time Rue. Hasta pronto en las sombras.